Lenguaje egocéntrico. Estaba hablando su mujer ahí. Hubo 30 millones de pobres que no votaron. Y eso nos permite sacar una conclusión aterradora. Por alta que sea la montaña de muertos, por grande que sea la corrupción en este país, por terrible que sea la violencia, hay gente sin esperanza que no toma partido. Y lo más interesante es que esos 30 millones de pobres que no votaron tienen hijos, van a las escuelas y los citan en las escuelas para reuniones de padres. Estoy diciendo, tenemos esta vez el reto enorme, porque yo me pregunto, ¿cuál es la única institución en este país que le puede dar al pueblo conciencia? ¿Cuál es la única institución que puede hacer algo para que los pobres tomen partido por una vez en su vida? ¿Cuál es el único profesional que le puede dar a este pueblo la claridad del futuro? Pero a mí no me gusta escribir. A mí no me gusta planear. Nada más tenemos 5 años. En 5 años, estoy entre maestros, todos conocemos el cuento de Monterroso, el cuento más corto de la historia. Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el dinosaurio en 5 años? ¿Se murió o va a estar ahí? Va a estar ahí. Y va a estar tejiendo su trampa y su regreso. Y tienen la radio, la prensa, las televisoras y a la ultraizquierda para quitarle al pueblo las esperanzas y la confianza. Porque las críticas, si las críticas solo vinieran de la derecha, sería fácil destruirlas a todas. Pues cada vez que Fox dice algo, la gente se ríe. Cada vez que Fox dice una de sus barbaridades, la gente se ríe. Pero si eso lo dice el subcomandante Marcos, no es igual. Y si lo dice la 22, ya no es igual. Porque tienen muertos, desaparecidos, violadas. Es un sindicato que ha demostrado a través de la historia. Por tanto, cuando el sindicato de maestros se pone contra, el pueblo se confunde. ¿Pero cómo? Yo pensaba que sí, pero ahora dice que no. Pero siempre yo confié en ¿y cómo le hago? Y si el pueblo no estudia, no lee, no conoce filosofía, ni geopolítica, ni puede pensar la realidad latinoamericana, imagínate tú. Porque además tenemos que darnos cuenta que los 30 que votaron a favor, los 30 millones que votaron después que marcaron con la X, no se fueron a estudiar filosofía, ni a estudiar sociología, ni se fueron a analizar la realidad histórica. Se fueron otra vez a ver el fútbol, María Desamparada, Mi Dueña, el Chavo del Ocho. Porque eso es lo que el capitalismo le educa a un pueblo que quiere someter, porque saben que la lectura es peligrosa, el pensamiento es peligroso, necesitan a un pueblo entretenido. Y hay muchísimas maneras de entretener muy novedosas, para que la gente no lee, para que la gente no piense, para que la gente no estudie. El fenómeno que acaba de ocurrir de las mujeres en su marcha demuestra cómo nos manipula el sistema, y ahí salen las mujeres disque feministas. Hasta el nombre ya es preocupante, porque feministas refiere vaginas contra penes. Y me ponen la lista de las desaparecidas, y yo le digo, usted está equivocada, camarada. La guerra no es entre géneros, ni entre hombres y mujeres. La guerra es entre clases sociales. Y si no, te invito a que me pongas en la lista cuántas millonarias e hijas de millonarios han sido desaparecidas, violadas o sienten bullying en su empresa, que además de ella. A ver qué hombre se atreve a ponérsele al tiro a una de esas señoronas con su montón de billete. Aquí esto es un problema de clase social, no es un problema de género. Pero el sistema quiere convertir el problema en un problema de género para que las mujeres no descubran detrás de la violencia contra la mujer a un sistema capitalista
Y por ahí hay carteles aterradores que dicen asesina a tu padre, a tu hermano y a tu esposo. Dice, bueno, pero ¿y esto qué es? ¿Qué sentido de la historia? Eso lo escribe alguien que en su vida leyó un libro, que en su vida analizó la sociedad, que no sabe filosofía, ni sociología, ni historia. Eso lo escribe un alma que ciertamente está aterrada por lo que está viendo, pero no tiene ni idea de lo que está pasando. O sea, comprendo el enojo y descubro que no tienen ni idea de lo que está pasando. Porque el otro día escribí en el Face, lo más triste de la marcha feminista es que después que terminaron no se fueron a estudiar y a leer. Tal vez se fueron a ver otra vez La Rosa de Guadalupe. O se fueron a arreglar el cabello y las uñas. Eso es lo más triste, que el sistema capitalista es capaz de hacerte cometer un acto como ese y después volverte a entretener en sus propuestas feministas vanidosas, absurdas, vacías. El feminismo real es consciente, político, clasista. Se organiza, estudia, lucha. Las verdaderas feministas son esas maestras que están haciendo los proyectos del peteo y lo están escribiendo y lo están ejerciendo en su escuela. Ese es el modo que tenemos de salvar al mundo, no de los hombres. Nosotros no somos el problema. Y por supuesto, ellas tampoco son el problema. Ellas son lo mejor que nos ha pasado a nosotros. Yo pongo el ejemplo para que nos demos cuenta de cómo la falta de conciencia histórica puede hacer que un pueblo oprimido no reconozca quién es su verdadero enemigo histórico y termine poniendo como enemigo al género. El otro día en un video que subí a mi Face, al canal de YouTube, a mi canal de YouTube, le recomendé a las compañeras feministas leerse la obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Federico Engels. Le dije, empiecen por aquí para que entiendan de dónde surge el patriarcado, el machismo, y para que entiendan que surge temporalmente y solidariamente con la propiedad privada y con el Estado. ¿Y qué problema? Es la propiedad privada y el Estado. Y que no hay capitalismo. El trabajador más importante para el capitalismo es la mujer. No porque le pague menos, ya me parece absurdo el argumento. No porque le paga menos. Ni porque, como dicen algunas feministas, las mujeres cobran menos salario. Eso me parece absurdo y loco. Hay más graduadas universitarias hoy en día que graduados universitarios. Vale, para que tengan una idea. El trabajador más importante para el capitalismo es la mujer, porque el capitalismo no puede existir sin el obrero, ¿o no? Y necesita que el obrero regrese cada día a producir. Y para eso le pagan un salario miserable, para que coma y se vista. No te pagan para que te pagues tu maestría. Para pagarte la maestría le tienes que sacar la comida al niño de la boca, la cuchara, y empezar a ahorrar para pagarte tu maestría, tu doctorado. Pero para que el trabajador regrese al otro día a trabajar, necesita que alguien prepare su comida y lave su ropa y garantice las condiciones en la casa. Y eso lo hace la mujer. El capitalismo usa el trabajo de la mujer para poder reproducir al capital y además no le paga. Es el único trabajo en la sociedad capitalista que no es remunerado. El pago a la mujer por su trabajo en la casa es cero. Y también al hombre cuando trabajamos en la casa, cero. Ahí yo entiendo realmente que el sistema es el que está gravitando sobre mi compañera, no yo. Lo que quiero que comprendamos los maestros y las maestras y los compañeros y las compañeras que estamos aquí es que tenemos un reto frente a la historia. Y si no asumimos la tarea que nos corresponde, después no vamos a tener derecho a quejarnos. Y si quieren un dato histórico que demuestre lo terrible que es lo que puede pasarnos, tuvimos a Juárez con sus hermosas leyes de reforma, y después de Juárez vino Porfirio Díaz. Y vinieron los 30 años tal vez más oscuros del siglo pasado para este país, porque nos vendieron como esclavos. La semiesclavitud y el peonaje acabó con este país. Estudian la historia de Oaxaca para que vean todo lo que Porfirito nos hizo.
y hasta dónde llega nuestra memoria histórica, que ahí tenemos a Miahuatlán de Porfirio Díaz. Y tuvimos a Cárdenas, y tuvimos a los gobiernos cardenistas, y si le doy un dato se espantan. Desde el año 1934, que asume la presidencia el general Cárdenas, aquel general amigo de Cuba, hasta el año 1980, la economía de este país creció a un nivel de 6 puntos por año. Ahora estamos peleando el 2. Del 80 que empieza el neoliberalismo hasta la fecha, ha ido bajando. Tuvimos a Cárdenas y después de Cárdenas vino el neoliberalismo. ¿Qué pasó que este pueblo se dejó someter por el neoliberalismo? Yo tengo una sola respuesta. La escuela no cumplió su función histórica. La escuela mexicana no educa la conciencia histórica. No da conciencia política. La escuela mexicana no le enseña a niños sociología y filosofía para que entiendan la sociedad. Estamos embarrados ahí, estamos estancados en las leyes de Newton, en las tablas de multiplicar, en las reglas de acentuación y en la tabla periódica de Mendeleev. Y el muchacho sale de la secundaria y sale de la prepa y no entiende su realidad, no la puede pensar. Con esa escuela nosotros vamos a hacer que la cuarta transformación se radicalice y avance. No vamos a hacer nada por la historia nuestra misma. En 5 años dejaremos que regrese. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos alguna opción? Tenemos todas las opciones por delante. Ya tenemos el presidente que queríamos, ¿o no? Y eso parecía imposible. Parecía imposible. Yo tenía mi botellita de mezcal, ahí guardadita. Cuando me dieron la noticia, puta. Porque yo no puedo votar, yo no puedo salir y votar. Yo di conferencias y diciéndole a la gente, si no votan por algo, nos lleva, que ustedes saben. Compañeros, tengamos claro, no es el Mesías, no es la solución a todos los problemas históricos, pero es lo mejor que podemos tener en este momento. Y aquello que parecía imposible, este pueblo lo hizo. Y lo hizo sin los maestros. Porque como no establecen definiciones políticas, esto no se dice en la escuela. La escuela se queda sorda y muda políticamente. Imagínense que Freire, todo lo que nos dice Freire es que si la escuela no es política, estamos a merced del sistema. Y hay dos cosas que la escuela mexicana no discute. No discute de política y no discute de religión. Pues, Dios mío, las dos cadenas más pesadas que nos han sometido a lo largo de la historia. La ignorancia política y la ignorancia religiosa. Cuando digo ignorancia religiosa, no estoy hablando de Jesús histórico. El Jesús histórico del año primero en Jerusalén es hermano gemelo del Che Guevara. A Jesús lo asesina Roma, porque Jesús tenía una ideología como la ideología que hoy queremos que tenga la 21. Definida, sabía quién era el enemigo y sabía lo que había que hacer y además lo hacía. Jesús hizo su peteo, por eso lo mataron, por eso lo asesinaron. Bueno, si haces un estudio histórico te das cuenta que lo que estaba diciendo él en la calle iba contra la lógica romana. Ese fue su peteo. Vaya, para que se entienda, su praxis revolucionaria. Juárez hizo su peteo, Zapata hizo su peteo, Sucre, Moreno, Martí, hicieron su praxis, hicieron algo. Ahora nos toca a nosotros. Yo no puedo ponerme a jugar porque estoy hablando. ¿Quién creen ustedes que manda en este matrimonio?
¿Quién creen ustedes que decide lo que se come? ¿Yo? Yo aquí no decido casi nada. Entonces estoy explicando que el peteo hoy se vuelve una necesidad y se vuelve una necesidad de radicalizar la educación en el sentido de Paulo Freire. Darle al niño un sentido del momento histórico. Fíjense ustedes que la definición de revolución de Fidel Castro comienza con esa frase. Fidel dice, revolución es sentido del momento histórico. Comprender lo que está pasando. Este no es el gobierno que nosotros queremos. Es el que podemos tener. Y el mejor de los que podemos tener. El mejor de los posibles. Queremos que un día se le diga a las grandes empresas capitalistas, tendrás que aumentar la distribución de las riquezas. Te puedes quedar con una parte, pero el 51% pertenece al pueblo. Como hizo Evo, como hace Cuba. 49% para ti, 51% para todos. Ahí va. Hay cosas que no podremos hacer ahorita. Hay cosas que habrá que esperar un poco. Esta no es la reforma educativa que queremos. La reforma educativa que estamos recibiendo, no incluye los conceptos de descolonización, no incluye el concepto de liberación, trae el concepto de excelencia que tanto han criticado, el concepto de calidad que tanto han criticado. Yo entiendo esa crítica, yo la entiendo, aunque a veces, en algunos elementos, no la comparto. Porque la educación cubana usa el concepto calidad educativa, pero en otro sentido. Y aquí nos hemos ido contra el concepto como si el concepto fuera el causante de nuestros males y no el sistema capitalista. Parecería que el concepto en sí es el que causa el problema educativo y no el sistema capitalista y no las relaciones capitalistas de producción. O sea, yo me crié con una educación donde el concepto de calidad está definido según la lógica del pueblo. Y nosotros medimos calidad educativa y evaluamos a los maestros. Porque tengo que evaluar al maestro, tengo que saber qué tan preparado está para lo que se quiere. Porque si usted no lee, y si usted no escribe, y si usted no sabe historia, para que tengan una idea. No estoy diciendo que eso hay que hacerlo aquí. No me vayan a confundir. Yo estoy poniendo ejemplos porque uno cuando ve otras realidades ubica la suya más fácilmente. No estoy diciendo que nosotros tengamos el mejor sistema de educación del mundo, nada de eso. Nosotros tenemos muchísimos problemas que resolver. Pero estoy poniendo una realidad diferente para que ustedes vean que el concepto calidad se puede usar en otros contextos con otra dimensión y otro sentido. Aclaro, no estoy diciendo que el concepto calidad que se está usando en la reforma es el que nos conviene. No quiero que luego me malinterpreten. Pero yo soy licenciado en física, astronomía. Esa es mi formación básica. Era profesor universitario. Cuando en Cuba visitaban la universidad donde yo trabajaba, se escogía, no se evaluaban a todos los maestros como parte de la inspección, se escogía una muestra de maestros y se le aplicaba un examen. Yo era de física. Y si salía en la muestra de historia, me hacían un examen de historia. Y si yo reprobaba el examen de historia, salía afectada a la universidad. Porque aunque yo sea maestro de física, yo me tengo que saber la historia de Cuba. Porque la revolución cubana no puede sostenerse con un maestro de física que no sabe historia. Y que si el niño le pregunta de historia, yo no sé, yo soy de física. Y bueno... O un maestro de física que no sabe literatura, que no lea Lorca, Neruda, Guillén, Vallejo, Jaime Sabines, Poniatowska, Octavio Paz. Bueno, tú serás muy de física, pero tú eres maestro, tú tienes que tener un nivel cultural, tú tienes que saber de poesía, de cuentos, de literatura. Pues si el niño te pregunta por un cuento y tú nunca te has leído un cuento, por Dios, ¿no? Por favor. Cuando hablamos de educador, hablamos de un ser humano que se convierte en un modelo para los niños, en un modelo para los jóvenes. No hablamos de un
instrumento del sistema capitalista que cobra la quincena y hace lo que le da la gana. Hablamos de una persona que sabe que su misión histórica es convertirse en un modelo para los niños, para los jóvenes, para los padres. Y eso merece todos los reconocimientos, pero eso implica también mucha autoexigencia. Implica autoexigencia y compromiso histórico. Porque si yo soy un maestro, yo estoy lleno de lagunas, y a mí no me gusta leer, y a mí no me gusta escribir, ¿qué le estoy yo dando a los muchachos? Por eso es importante que nos demos cuenta que el PTO también debe incluir la preparación del docente, construir grupos de estudios, ponernos a estudiar, tal vez un día a la semana, 2, 3 horas, nos reunamos para estudiar, porque hemos quedado con la lógica de que la superación es aquello que se paga con maestría, con doctorado, y eso también se han vuelto negocios del capitalismo, que te cobra una maestría y te cobra un doctorado y te deja con los mismos niveles de incomprensión histórica, de ignorancia, porque es un negocio. Pero si yo construyo grupos de estudio entre los maestros, y nos ponemos a estudiar filosofía, y nos ponemos a estudiar historia, y nos ponemos a estudiar geografía, ¿hasta dónde no pudiéramos llegar nosotros en nuestra preparación personal para servirle al joven, para servirle al niño una educación realmente emancipadora, liberadora, dignificadora? ¿Saben por qué estoy explicando esto? Porque hay una discusión que estamos teniendo los intelectuales. Hay muchísimos intelectuales hablando en contra de la cuarta T. Yo lo sé, algunos son amigos míos. Posiciones encontradas, es parte de la vida. Yo en algunas discusiones le he dicho a ellos, hasta cuando AMLO se equivoque, yo voy a seguir con él. No esperen que cuando se equivoque yo le dé la espalda y diga, este ya no sirve, y me vaya. No esperen eso de mí. Yo estoy con esto hasta que termine y hasta que lleguemos a las últimas consecuencias, porque así se hace la historia. La revolución se hace con lo que se tiene y con lo que se puede. A llorar a otro lado. Ya casi. Hay una discusión. La reforma no es la que queremos. La reforma no dice lo que queremos. Las leyes secundarias no van a satisfacer todas nuestras necesidades. Pero pregunto, en medio de la reforma neoliberal de Peña Nieto, Oaxaca siguió trabajando con el PTO. Y eso significa que sea cual sea el modelo educativo, la escuela la determina y la define el maestro y la maestra. Si esta reforma o este modelo educativo no es lo que nosotros queremos, tampoco estamos obligados a aplicarlo. Seguimos con nuestro PTO y seguimos mejorando nuestro PTO. No estamos condenados. Si estos no son los libros gratuitos que queremos, no estamos obligados a usar los libros gratuitos. Yo puedo escoger, yo puedo buscar los autores, los textos, los libros, hay muchísimos. Yo puedo dar clases de historia siguiendo las exposiciones de Paco Ignacio Taibo II, escogiendo los libros que los muchachos van a leer. Yo puedo dar clases de física escogiendo los libros. Es triste un muchacho que está dando electricidad y no estudia la biografía de Markey Faraday en un país tan machista, tan misógino. La relación de amor de Faraday con su esposa es un modelo de relación de respeto. Es triste estudiar física y estudiar Arquímedes y no discutir con los muchachos la postura de Arquímedes frente a la defensa de su patria, cuando puso sus conocimientos para defender a Siracusa, cuando llegan aquellos soldados a su laboratorio, ¿quién es Arquímedes? Y lo matan. Y luego llega el capitán, pregunta, ¿quién lo mató? Yo. Y le dice a los otros, mátenlo, las ideas no se matan. Como diciendo, ¿cómo vas a matar a un hombre así? Pues yo no tengo que discutir con el muchacho. Yo no puedo estar dando química sin estudiarme la biografía de María Curie.
Aquella mujer humilde que tuvo que trabajar para pagarse la universidad y para pagársela a su hermana, y aún así logra 2 premios Nobel, uno en química y uno en física, y en su familia hay 4 premios Nobel, porque sus hijos ganaron 2 premios Nobel. Y cuando le dan el Nobel con todo aquel montón de dinero, en vez de irse a la peluquería, lo donó para hacer ambulancias, para salvar a los heridos de la guerra en su país. Y no se quedó ni con un peso. ¿Cómo yo doy ciencia si yo no trabajo esos elementos que forman la conciencia, los valores, el humanismo? Eso a mí nadie me lo va a poner en un programa. El capitalismo no te va a indicar eso, pero tú lo buscas. Estudiando, preparándote. Bueno, lo que quiero decir es que nadie está obligando a la escuela. La determinación curricular tiene 3 niveles. El nivel macro, que es el nivel del Estado donde está el modelo, pero hay un nivel de concreción curricular que es el nivel meso, que es cuando la escuela diseña su proyecto educativo, y está el nivel micro, que es cuando el maestro prepara su clase. Ahora tú me vas a decir a mí que tú no puedes preparar una buena clase porque el modelo educativo que te dieron no sirve. Así me vas a decir que tu clase es así porque el modelo educativo que te dio Montezuma no es el que tú querías. O me vas a decir a mí que tu clase es así o es asado porque las leyes secundarias esto y lo otro. No, yo creo que los maestros tenemos que tener la capacidad de diferenciar una cosa de la otra. Tenemos que luchar para que en esas leyes secundarias podamos incluir la mayor cantidad de justicia histórica posible. Tendremos que seguir luchando para que el modelo educativo mexicano incluya un modelo emancipador, descolonial, liberador, justo. Esa lucha tendremos que hacerla en la calle, en el Congreso, en la Cámara. Pero a la par con eso tendremos que mejorar nuestra clase y tendremos que mejorar nuestro proyecto educativo escolar. La cuarta transformación no es algo tangible que usted pueda decir está aquí o está allá. La cuarta transformación es la voluntad de un gobierno con un presidente que está tratando de ayudar lo más que puede, pero no va a lograr nada desde el punto de vista histórico si no se suman millones de voluntades de ciudadanos que empiecen a trabajar en la misma dirección. Las tendencias históricas y la historia se mueve según nosotros controlemos el timón a partir de nuestra praxis como maestros, como ciudadanos, como padres, como esposos, como esposas, como compañeros, en todas las dimensiones del ser humano. ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿Podremos hacer algo como eso? ¿Podremos nosotros escribir un proyecto escolar que incluya un proceso de culturalización y dignificación del niño, del padre y del maestro? ¿Podremos nosotros sentarnos a definir qué libros, qué autores vamos a trabajar para que el proceso de acercamiento al conocimiento científico sea a la vez un proceso de humanización, de espiritualización, de educación de la dignidad del hombre y de la mujer? ¿O nos vamos a quedar con la educación cientificista, instrumental, enclenque, canija y flaca que heredamos de los sistemas neoliberales? Yo creo que se puede hacer. Yo creo que todas estas inteligencias juntas pueden producir el cambio. Pero hay que sentarse seriamente a discutir con uno mismo. ¿Qué quiero yo realmente hacer por mi país? ¿Qué sacrificio estoy dispuesto a hacer por mi país? Porque eso de que Zapata vive no es cierto. Si usted se va al plantón a gritar Zapata vive y cuando llega a su escuela sigue dando las mismas clases tradicionales e instrumentales, cada vez que usted da clase Zapata se muere. Porque Zapata vive no puede significar otra cosa
Zapata vive no puede significar otra cosa que yo poner mi vida y mi existencia en congruencia con la ideología y con la praxis de Emiliano Zapata. Y la lucha sigue, no puede significar otra cosa que yo estoy sentado, escribiendo y ejecutando mi proyecto del peteo. Si usted no está ejecutando su proyecto del peteo emancipador, Zapata no vive y la lucha tampoco sigue. Así de simple. Yo estoy diciendo cosas que pueden parecer terribles, pero si no nos decimos esa verdad, no vamos a entender realmente cuál es el reto que tenemos como educadores en este 2019, frente a la historia y frente al compromiso con nuestro pueblo. Porque no creo que se agoten las necesidades históricas con 2 o 3 consignas. Yo creo que lo fundamental es que entendamos que tenemos frente a nosotros una gigantesca tarea que ejecutar.